En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de presentar a Jimena Bertolani. Ella es abogada y escribana, es egresada de la Universidad Católica Católica Argentina. Actualmente ejerce su profesión de abogada y trabaja en el área legal de Heller Abogados. Ella se ofreció muy amablemente a asesorarnos en estos temas que todos nos tenemos que capacitar, los que somos profesionales, para poder asesorar a nuestros pacientes, en el caso mío, en nuestro, digamos, pediatras, obstetras, y también en el caso de las madres, que tienen que saber que tienen todos estos derechos para poder ejercerlos. Así que, Sime, si querés, les voy a pedir a todos, para mejorar la conectividad, que apaguen sus cámaras. Muchas gracias. Está silenciada. Sime. Sime, ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. ¿Perfecto? Sí, Sime, te escucha bien. Bueno, quería agradecerles, entonces quería agradecerles la posibilidad de estar participando en estas jornadas y decirles que es un privilegio poder apoyar la lactancia desde lo que yo leo, desde lo que estudiamos, porque, bueno, en cuanto a este lema de la lactancia por un planeta más saludable, les agradezco a la Sociedad de Pediatría Filial Paraná, porque no es solamente un ámbito de la madre lactante, del Estado y de ustedes como profesionales de la salud, sino también es una responsabilidad de toda la sociedad. Está el Estado, están ustedes, están los trabajadores, el empleador, y todos desde nuestro rol podemos aportar. Por eso creo que muy importante esta jornada que se dio de que sea interdisciplinario, de que haya una nutricionista, psicólogo, abogado, y poder, así como lo plantea la lactancia, colaborar todos para que sea posible llevarlo adelante. Entonces, desde mi lugar y desde lo que investigué, voy a buscar transmitirles a ustedes de manera práctica los derechos que tenemos, ¿sí? Entonces, las dudas que tengan, o si quieren que les vuelva a repetir algún artículo, lo que necesiten, ustedes me frenan y lo hablamos, lo charlamos. Desde mi lugar, planteo el tema de la lactancia materna y el trabajo, que es el reingreso de la mujer trabajadora en cuanto a sus derechos, que no son solamente cuando se reingresa al trabajo, me refiero a cuando vuelve de su licencia, sino que son antes del parto, durante y después. Entonces, desde ese punto de vista voy a tratar los derechos. Tengo que nombrar necesariamente la Organización Mundial del Trabajo en este punto como un organismo que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo, porque es a nivel internacional, ¿sí?, que bajan los contenidos que tenemos hoy en día. Este organismo emite normas internacionales del trabajo que se llaman convenios, que fijan condiciones mínimas en materia de derechos laborales. Es decir, el piso que tenemos, el piso mínimo de derechos, es el principal organismo internacional, es la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios, estos convenios que emite la OIT, deben ser ratificados por los miembros, es decir, por los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. La Argentina es un estado miembro, ¿bien?, donde se comprometen, al ratificarlos, a estos convenios, se comprometen a incorporarlo a la legislación nacional y aplicarlo, sometiéndose al control de la organización internacional. De manera que los convenios laborales emitidos por este organismo internacional, el Estado miembro debe ratificarlo, y de esa manera, ¿sí?, se incorpora el contenido de su legislación nacional, a las prácticas nacionales, ¿bien? En cuanto a los convenios internacionales, ¿sí?, referidos a lo que hace a la maternidad, a la mujer, a los derechos,
tengo dos grupos importantes para destacar. Uno son los convenios que ha ratificado la Argentina, que son, si ustedes ven ahí en mi presentación, es del año 1951 el primero, de 1958 y de 1981, es decir, de hace un tiempo. Estos convenios que la Argentina ratifica, porque le explicaba que al ratificarlos, baja el contenido internacional y lo aplica a la normativa nacional, lo hace en forma práctica. Tenemos la igualdad de remuneración del salario entre hombres y mujeres cuando realizan un trabajo de igual valor. Tenemos el convenio sobre la discriminación en el empleo y ocupación. Tenemos el convenio de 1981 de todas las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares tienen derecho a una protección especial. Esos son convenios que, si bien no mencionan específicamente a la madre trabajadora, a la madre lactante, sí terminan involucrándola, y son los que la Argentina ha ratificado. En cuanto a la protección de la maternidad, en sí, se han dado 3 convenios. En 1919, en el año 1952, y el último lo tenemos en el año 2000. Estos son convenios, vuelvo a repetir, a nivel internacional. Esos convenios hablan, ahora puntualmente el de la protección a la maternidad, que se dio durante estos 3 años, el del año 2000, por supuesto, amplía los anteriores, plantea la igualdad de todas las mujeres trabajadoras, tanto en la salud y seguridad de la madre y el niño. ¿Bien? Importante es mencionar que este convenio de protección de la maternidad de la Organización Mundial del Trabajo, que es lo que a nosotras nos interesa en este punto, del año 2000, Argentina no lo ha ratificado. E igualmente, la legislación que tenemos acá en Argentina abarca las áreas principales definidas en este convenio. Bien, o sea que el piso mínimo de este convenio, Argentina lo tiene en su normativa, ¿de acuerdo? Con respecto ahora sí a la Argentina, vamos a hablar directamente de los derechos que nos corresponden por la ley actual. ¿Sí? Nuestra normativa, ¿qué dice en cuanto a los derechos que le corresponden a la madre que regresa al trabajo? ¿Sí? En cuanto a la licencia por maternidad, en cuanto a su protección. Para hablar de los derechos de la ley actual, yo tengo que dividir en 2 sectores. Bien, porque nosotros pensamos, nos replanteamos la mujer trabajadora, no es el trabajo considerado en su generalidad. A ver, hay que diferenciar los diferentes sectores donde trabaja esa madre. No es lo mismo el sector privado y no es lo mismo el sector público. ¿Sí? Los dos van a tener un piso de derechos. Pero ¿qué pasa? Cada sector, sea en el sector privado o en el sector público, por medio de convenios colectivos o de la misma organización de trabajadores, puede ampliar el piso mínimo de derechos que tenemos. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta que la madre puede estar trabajando para el sector privado, puede estar trabajando para el sector público. No se trata todo por igual. En el sector privado, ¿a qué me refiero? El sector privado tenemos la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Es donde tenemos, en todos los artículos se habla de esta ley, de la ley de contrato de trabajo, pero sí, déjenme mencionar que esta ley va a dar las condiciones laborales específicas para las madres trabajadoras, pero esta ley tiene excepciones en su aplicación. Como yo les decía, es una ley del sector privado. ¿Sector privado a qué me refiero? El sector privado pueden ser madres trabajadoras bancarias, pueden ser empleadas del comercio, pueden ser personal de una fábrica, es decir, personal en relación de dependencia del sector privado. Bien, esto está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, ¿sí?
es una ley que va a plantear condiciones laborales específicas para las madres trabajadoras. Es del año 1946, 76, para que tengan idea del año, no se ha modificado actualmente. Y en su aplicación, como venía mencionándoles, quedan excluidos los dependientes de la administración pública, que son las madres trabajadoras del sector público, quedan excluidas las trabajadoras del servicio doméstico, y quedan excluidas trabajadoras, trabajadores del servicio doméstico, y quedan excluidos los trabajadores agrarios. Es decir, que en esta ley, a la que voy a hacer mención ahora, abarca para su aplicación las madres trabajadoras del sector privado, es decir, se excluye la administración pública, se excluye el servicio doméstico y se excluye los trabajadores agrarios. La ley de contrato, ahí en mi presentación tenemos la ley de contrato de trabajo, y tenemos por otro lado el servicio doméstico, y por otro lado los trabajadores agrarios. En cuanto a la ley de contrato de trabajo, vamos a ver que la protección de la maternidad comprende variedad de dimensiones. ¿A qué me refiero? Vamos a tener la protección de la maternidad en sí, vamos a tener un estado de excedencia, es otro ámbito donde se la protege, vamos a tener los beneficios sociales, y vamos a tener licencias especiales. Bien. Por otro lado, voy a tocar el tema de ANSES. En cuanto a la protección de la maternidad, en esta variedad de dimensiones, la primera a mencionar es la protección de la maternidad en sí. ¿A qué me refiero? Son normas para cuidar a la madre y su hijo desde la concepción. Como bien lo mencioné, es la concepción, es el antes, durante y el posterior al parto. En cuanto al cuidado de la madre y su hijo desde la concepción, tenemos la tan conocida licencia materna. ¿Qué es la licencia materna? Son mujeres en gestación o que hayan sido madres recientemente. ¿Qué tienen? Tienen 90 días de licencia. Esto hay que explicar de la siguiente manera. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del parto. A ver, la licencia por maternidad son, en el sector privado, son 90 días. Esos 90 días se toman 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después. Bien. Esto es una condición que se puede modificar en función de los intereses de la mujer. ¿Qué es lo que se puede modificar? Se puede optar porque se reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 30 días. Mientras que el resto del periodo total de licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. Para explicarlo al artículo, sucede así. Yo tengo en total 90 días de licencia por maternidad. Bien. Tengo que, ese periodo se divide en 45 días anteriores a la fecha probable de parto y 45 días posteriores a la fecha probable de parto. Suman 90. Si ese embarazo, el arreglo entre la mujer y el empleador puede consistir en que esos 45 días anteriores de tener el bebé, esos 45 días anteriores a la fecha presunta de parto, se puedan reducir a 30. De manera que, en vez de ser 45, yo voy a salir 30 días antes de la sumar a 45 más tiempo con mi bebé. Es decir, es la tan conocida frase que se escucha: voy a aguantar todo lo que pueda para
poder salir 30 días antes de esa fecha presunta de parto y poder disfrutar más tiempo con mi bebé. Ese es el arreglo que se puede hacer con el empleador. Bien. Muchas veces, mientras el embarazo venga sin problemas, no hay inconvenientes con esos 30 días. Pero lo vuelvo a repetir, eso es un arreglo, una negociación con la parte, con la empresa, con el empleador. Bien. ¿Qué pasa si, cómo se debe proceder en el caso que la mujer tenga su bebé en forma prematura? Bien. Porque estamos hablando de la licencia materna, de esos 90 días de licencia, tomados 45 y 45, con una fecha posible o presunta de parto. Bien. Si yo tengo un nacimiento pretérmino, es decir, tengo al bebé de manera prematura, se acumulará el descanso, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días, ¿de acuerdo? Si yo, durante el transcurso, antes de salir de licencia, de esos 30 días, 45 días que tengo anteriores a la fecha presunta de parto, tengo a mi bebé de manera prematura, todos esos días que no gocé se trasladan, se suman a la fecha posterior de parto. ¿Bien? Esos días se cuentan de manera corrida, son 90 días corridos, es decir, suman de lunes a domingos. En este punto, en cuanto a la licencia materna, lo que vengo diciendo de los 90 días, de cómo vamos a arreglar esos 90 días en cuanto a la fecha presunta de parto, ante los días anteriores, los días posteriores, el nacimiento pretérmino, todo eso está condicionado a una obligación que tiene la mujer. Me interesa destacar que yo todo lo que voy a explicar en cuanto a los derechos que nosotras tenemos, siempre hay que estar informada respecto a que también tenemos obligaciones para poder hacer operativos estos derechos. Es decir, el Estado o la parte, el empleador, nos tiene que garantizar estos derechos que estoy mencionando, estos 90 días, siempre y cuando la mujer comunique de manera fehaciente su embarazo. ¿A qué me refiero con comunicar de manera fehaciente? Debe presentar el certificado que le extiende el médico con la fecha presunta de parto. Por lo tanto, si bien toda mujer trabajadora que se encuentre en periodo de gestación tiene los derechos que vengo mencionando de los 90 días de su licencia, la ley pide una condición, que la trabajadora comunique fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto. De este modo la trabajadora conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de la seguridad social. Entonces, yo voy a ir con mi certificado a la parte de recursos humanos, ¿sí? Por ahí, en cuanto a una situación práctica que se da, la mujer embarazada, en su misma situación de una noticia alegre, sale a contar a sus compañeros de trabajo. Bueno, en esto hay que ser precavida y hay que estar bien informada. Yo voy a tener los derechos por la situación en la que me encuentro, la situación de embarazo,
pero debo primero comunicarlo al área, a la empresa, debo comunicarlo a mi empleador, al área de recursos humanos, debo llevar la comunicación en un papel, el papel que me va a otorgar el médico, donde está estipulado bien mi nombre, mi DNI, el diagnóstico, la fecha presunta de parto, con el sello del médico, la firma donde consta la matrícula, es decir, se documenta esa situación. No es una situación de hecho que yo voy, se la comento al área de recursos humanos, lo charlo con mis compañeros, no. En orden se lleva esa documentación, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una forma, a partir de esto, a partir de esta comunicación fehacientemente, la trabajadora va a conservar el empleo, ¿sí? Y gozará de las asignaciones que le confiere el sistema de seguridad social. Y va a garantizarle la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al periodo de licencia legal. Es decir, le va a garantizar retribución, le va a garantizar la retribución, percibir durante el periodo de licencia la misma remuneración que ella cobra por parte del empleador, lo va a percibir por parte de ANSES. Pero para que eso suceda, lo vuelvo a mencionar, hay que comunicárselo al empleador. Bien. Eso en cuanto a la licencia materna. Para que queden claro, la licencia materna hablamos de los 90 días, hablamos del nacimiento pretérmino, y esos 90 días se pueden dividir en 45 y 45, teniendo en cuenta la fecha presunta de parto, fecha probable de parto. Si tengo un nacimiento pretérmino, cuestión de lógica, sumo los días que tengo a mi favor posterior al nacimiento de mi bebé, y estas licencias están condicionadas a que notifiquen mi embarazo aportando el certificado médico. Una vez que salimos de la licencia materna, la ley de contrato de trabajo para el sector privado hace mención del despido por causa de embarazo. ¿Qué pasa en esta situación? Despido por causa presunta de embarazo. Se presume que el despido de la mujer trabajadora, se va a presumir que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores a la fecha de parto o de 7 meses y medio posteriores a la fecha de parto. Esto es una presunción que brinda la ley a favor de la mujer embarazada, a favor de la mujer trabajadora, ¿sí? Está en periodo de gestación. Esta presunción dice, bueno, le va a garantizar que no se la despida por causa de embarazo. Pero esto tiene un tiempo, es decir, no se la va a despedir, no se la puede despedir, o hay una presunción de embarazo si se la despide, una presunción de despido por embarazo si se la despide, teniendo en cuenta la fecha de parto 7 meses y medio antes de la fecha de parto o 7 meses y medio después de la fecha de parto. Si bien este artículo que busca la estabilidad en el empleo de la mujer embarazada, es decir, se garantiza la estabilidad y la ley le brinda esta posibilidad. Bueno, si tu empleador te despide de la fecha de parto 7 meses antes o de la fecha de parto 7 meses posterior, el empleador te puede despedir. No es que está prohibido. El empleador te puede despedir, pero si te despide 7 meses y medio antes de la fecha de parto o 7 meses posteriores a la fecha de parto, la mujer embarazada va a gozar de una indemnización. ¿Sí? Por despido por causa presunta de embarazo. ¿Cuándo la mujer va a tener derecho a esta indemnización? Cuando haya cumplido la obligación de notificar y acreditar el embarazo en sí, o el nacimiento. Volvemos a lo que veníamos hablando. En este caso, que hago mención,
a garantizarle la estabilidad en el empleo a la mujer embarazada. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Teniendo en cuenta la fecha del parto, 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después. El empleador, si me despide, va a tener que indemnizar, de manera de lograr estabilidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a hacer operativo este derecho? Este derecho lo voy a hacer operativo si cuando nace mi bebé, yo agarro el acta de nacimiento, saco una fotocopia o llevo el original al área de recursos humanos y acredito el día que el bebé nació. De la misma manera que voy a llevar el certificado emitido por el médico, voy a llevar el acta de nacimiento, que es la documentación que acredita el nacimiento. ¿De acuerdo? Por eso hay que informarse y hay que tener en cuenta que no es solo el estado de embarazo, hay que acreditarlo, y luego cuando el bebé nace hay que documentarlo también en el trabajo, haciendo llegar el acta de nacimiento. Entonces, si las condiciones de despido se dan de este modo, es decir, me despiden 7 meses y medio antes del parto, 7 meses y medio después del parto, y yo llevé el acta de nacimiento a la empresa, recién ahí va a dar lugar al pago de una indemnización. Eso es lo que tiene que ver con el despido por causa presunta de embarazo. Las indemnizaciones en este tema, en este despido, es de las más elevadas que tiene la ley, porque, por supuesto, se busca la estabilidad en el empleo y además es causal de discriminación por embarazo, de discriminación hacia algún estado de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de la licencia materna, hablamos del despido por causa presunta de embarazo y vamos a tocar el tema de derecho de lactancia. En el derecho de lactancia ya tenemos a la mujer que se convirtió en madre recientemente y se va a reintegrar a su trabajo. En el volver a trabajar, ¿sí? Podemos ver que la mujer madre trabajadora va a gozar de descansos, va a tener va a gozar de otras posibilidades, ¿bien? En esos descansos que hago referencia a la vuelta, cuando la mujer regresa a trabajar, tiene que ver con los descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre lactante podrá disponer de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior a 1 año posterior a la fecha del nacimiento. Entonces, la mujer se va a reintegrar a su trabajo y va a tener 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo durante 1 año. El año se cuenta posterior a la fecha de nacimiento. 1 año desde que nace tenemos descansos diarios de media hora, que son 2 descansos de media hora durante la jornada. A ver, este artículo también admite negociación con el empleador. ¿Por qué? Primero, los 2 descansos de media hora son proporcionales a la jornada de trabajo. Hay jornadas de 4 horas, hay jornadas de 5 horas, hay jornadas de 8 horas y hay jornadas de 9 horas. Hablamos de 2 descansos de media hora para las jornadas completas. Cuando la trabajadora hace jornadas de 4 horas, hace jornadas de 5, de 6, eso es proporcional. ¿De acuerdo? Se calculan proporcional. Si hace una jornada de 4 horas, no va a tener 2 descansos de media hora. ¿De acuerdo? Va a ser proporcional. Entonces, si nosotros en una jornada, hablemos, por ejemplo, de un empleado de comercio, tiene una jornada de lunes a sábado. Una madre trabajadora, bajo el Estatuto de Empleado de Comercio, trabaja de lunes a sábados. Bien. Entonces son
48 horas semanales, en 48 horas semanales ella tiene descansos de 60 minutos, ¿de acuerdo? Ahora, si hay trabajadoras que hacen media jornada, no media jornada, que hacen 4 horas, ¿sí? En una semana vamos a tener 24 horas. Entonces va a ser proporcional la jornada de descanso diario para lactancia. No es que en 4 horas lo vuelvo a repetir, yo tengo 2 descansos de media hora. Eso por un lado, bien, hablamos de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en jornadas completas. Esos 2 descansos de media hora normalmente se utilizan, la mujer lo negocia entrando o 1 hora después de su trabajo o retirándose 1 hora antes. Porque lo que suele pasar es que o pierde mucho tiempo entre ir y volver para dar la teta, o no, si es en el caso que su bebé esté cerca, o se lo tienen que llevar, ¿sí? Al área de trabajo, ahí vamos a ver que tiene que haber un espacio cómodo, entonces, bueno, usualmente se arreglan esos 2 descansos de media hora, donde la mujer o ingresa 1 hora, ingresa a su trabajo 1 hora posterior a su jornada todos los días, o se retira 1 hora antes. Vuelvo a repetir, los descansos diarios por lactancia, y los descansos diarios que tiene la mujer trabajadora para dar la leche a su bebé, son 2 descansos de media hora durante la jornada, hablamos de jornadas completas, ¿de acuerdo? De lo contrario, se ve proporcionalmente a la jornada que realice, a las horas que esté trabajando la madre trabajadora lactante. Hay una excepción a esos plazos. Por razones médicas, cuando sea necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. Es decir, la madre, por razones médicas, necesita amamantar por un lapso más prolongado. Entonces tenemos mujeres que deben prolongar el periodo de lactancia por indicación médica y por exclusivo beneficio de su hijo. Entonces, tenemos excepciones al periodo de lactancia. ¿De acuerdo? Excepciones al año contado a partir del nacimiento. Tenemos 1 año para gozar de descansos de 1 hora durante la jornada diaria, durante 1 año del nacimiento de nuestro bebé. Ese año se va a poder ampliar, sí, por razones médicas, por indicación médica y para exclusivo beneficio de su hijo. ¿De acuerdo? Y acá llegamos al punto de las salas maternales, que hacía referencia, porque esos 2 descansos de media hora durante la jornada laboral, para poder gozarlo dentro de la empresa, debemos contar con salas maternales, guarderías para niños, en las condiciones que se establezcan, ¿de acuerdo? Usualmente acá en Paraná son pocas los establecimientos privados con jardines dentro, con salas maternales y guarderías para niños. Hablo de empresas que no cuentan con esta posibilidad para la mujer lactante. Por eso hacía mención de que utilizan los dos descansos diarios de media hora, lo juntan en 1 hora y o se retiran antes o ingresan después de su jornada. Bueno, siguiendo con la ley de contrato de trabajo, vuelvo a repetir, se aplica a las trabajadoras del ámbito privado, a las trabajadoras que están en relación de dependencia, se excluye de su aplicación a las trabajadoras del servicio doméstico, se excluye a las trabajadoras del servicio agrario, y por supuesto se excluye de todo
lo que vengo hablando, al sector público. Estamos hablando del sector privado, hablamos de la licencia materna, de la licencia materna de los 90 días, que tiene de licencia materna, hablamos de esos 90 días, para poder gozar de 90 días de licencia materna, en el periodo de gestación, debemos notificarlo con el certificado médico, tenemos garantizada la estabilidad en el empleo por el uso operativo del artículo que menciona el despido por causa de embarazo. También tenemos una obligación como mujeres de presentar el acta de nacimiento de nuestro hijo para tener la garantía en la estabilidad del empleo. Y tenemos el derecho de lactancia, que es el derecho que tiene la mujer que se convierte en madre recientemente, de poder disfrutar de descansos diarios durante su jornada laboral. Tiene 2 descansos de media hora, como ya lo dije, durante 1 año del nacimiento de su bebé, que se va a poder ampliar, sí, por prescripción médica, por indicación médica y por exclusivo beneficio de su hijo. Eso en cuanto a proteger la maternidad. Después tenemos mencionado en la ley el estado de excedencia. ¿Qué es el estado de excedencia? Es el periodo en que voluntariamente puede colocarse la madre trabajadora por haber tenido un hijo 48 horas antes de que se agote su licencia por maternidad. Vimos que la licencia por después del parto es de que antes que se agoten esos 45 días o más, como lo vengo diciendo, 48 horas antes, ¿sí?, voluntariamente tengo el derecho de opción. El derecho de opción me refiero a, puedo continuar, puedo volver al trabajo, puedo rescindir el contrato, puedo colocarme en situación de excedencia. Bien. ¿Qué es la situación de excedencia? Me coloco voluntariamente 48 horas antes de regresar al trabajo, de que se termine mi licencia por maternidad, y tengo requisitos. Tengo requisitos por un plazo mínimo de 3 meses y máximo de 6, no es remunerada y no percibe ninguna asignación. ¿A qué me refiero? Se está por terminar mi licencia. Bien, tengo los 45 días o más que pasé con mi bebé y llega la hora de volver al trabajo. La mujer podemos sentir o que queremos seguir con nuestro bebé, que necesitamos estar en casa, seguir amamantando, no nos alcanzan esos descansos, bien. Tenemos la posibilidad de optar, tenemos el derecho de opción. Continuar, ¿qué se refiere? Continuar su trabajo en la empresa en las condiciones en que venía haciendo. Puedo rescindir el contrato de trabajo, percibo la compensación por el tiempo de servicio o mayores beneficios que surjan de convenios colectivos, es decir, puedo decidir, se vencen mis 90 días de licencia, decido volver al trabajo, continúo mi trabajo en el lugar, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, puedo rescindir el contrato, es decir, puedo elegir no volver a trabajar, voy a recibir una compensación por mi servicio, y puedo o continúo trabajando, vuelvo a las mismas condiciones, no vuelvo a trabajar, no, rescindo el contrato, o me coloco en situación de excedencia. ¿Qué es la situación de excedencia? 48 horas antes de que se termine los 90 días de licencia, voy a manifestar al empleador que no voy a volver por un periodo que no puede ser menor a 3 meses, ni
superior a 6. Es decir, voy a notificar 48 horas antes que se terminen mis 90 días de licencia, voy a ir al área de recursos humanos de la empresa y voy a manifestar que me voy a tomar 3 meses y medio más, 4 meses y medio más, 5 hasta 6. No puedo tomarme 2 porque es a partir de 3 meses a 6 meses. Esto tiene características. Durante este periodo que yo voy a elegir no volver a la empresa porque quiero seguir en casa o por cuestiones propias del estado posterior al parto, yo puedo 48 horas antes, sí o sí que se termine mi licencia, voy al área de recursos humanos y manifiesto que no voy a volver por 3 meses, que no voy a volver por 6 meses. Es una opción voluntaria de la mujer que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba a la época del alumbramiento o no. Dentro de los plazos fijados, es decir, puede ser, como lo vuelvo a repetir, tiene que ser, quiero tomarme más de 3 meses y no puedo hasta 6, ¿de acuerdo? Dentro de esos plazos, y por supuesto, si dentro de esos plazos yo pido, se termina mi licencia de 90 días, pido 4 meses más, en esos 4 meses no voy a gozar ni de remuneración ni de asignación como lo venía haciendo. O sea, la asignación se da en esos 90 días de licencia. Si yo elijo no reintegrarme al trabajo por 3 meses y medio, 4 hasta 6, no voy a percibir remuneración, no voy a percibir asignación, se me va a garantizar la estabilidad en el puesto de trabajo que tenía, ¿sí? Es una opción voluntaria, pero ¿qué pasa? Si yo en ese plazo que elegí no reintegrarme, formalizo un nuevo contrato de trabajo con otro empleador, por supuesto pierdo la facultad de reintegrarme. Es decir, tiene sus límites. No, en el caso de formalizar en ese periodo, de cambiar de trabajo, ya pierdo la posibilidad de reintegrarme. Entonces, al momento de volver al trabajo, de reintegrarse, la mujer trabajadora, vigente su relación laboral, que tenga un hijo, que continúe residiendo en el país, puede optar por volver a su puesto de trabajo, por continuar en las condiciones en las que había dejado antes de su alumbramiento, puede optar por rescindir el contrato, por terminar su situación laboral, va a percibir, como decía, una compensación, ¿sí? Termina su contrato, puede colocarse en situación de excedencia, que esto es una forma que la ley de contrato de trabajo, que la ley argentina prevé, para que la mujer pueda seguir un tiempo más, ¿sí? Pueda seguir un tiempo más en su casa con su bebé, ¿sí? Y de manera de seguir con la situación en la que venía, ¿sí? Pero por supuesto no va a percibir remuneración, no va a percibir asignación y está sujeta a ciertos plazos. En este artículo se menciona un cuidado especial que se refiere al supuesto justificado de cuidado de un hijo enfermo menor de edad a cargo de la madre trabajadora. Tenemos a nuestro cargo, nuestro hijo menor enfermo, ¿sí? A cargo de la mujer trabajadora y debe ser un supuesto justificado. En este supuesto también puede quedar en situación de excedencia, no menos de 3 meses ni mayor a 6 meses, o puede rescindir el contrato. El mismo artículo que le brinda derecho a la madre recientemente, a la madre reciente, al momento de volver a su trabajo, ese mismo artículo que le brinda la posibilidad a esa madre reciente de rescindir o de rescindir o de colocarse en el estado de excedencia, ese mismo derecho se le brinda a la madre, ¿sí? Que tiene a cargo un hijo enfermo. Es un supuesto justificado de cuidado del hijo enfermo menor de edad a su cargo, ¿de acuerdo? Esa es otra posibilidad. Bien. Entonces, la mujer que se convirtió en madre recientemente, hablamos
que tiene el derecho de opción, ¿de acuerdo? Por la ley se lo da. Tiene la posibilidad del reintegro, el reintegro de la mujer trabajadora, como dije, reintegro, puede volver a su trabajo, puede rescindir o puede colocarse en el estado de excedencia. El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia será el término del periodo por el que optó. Se terminaron mis 90 días de licencia, 48 horas antes fui al área de recursos humanos, manifesté que quiero seguir 4 meses más, se me va a informar que no voy a percibir remuneración, ni voy a percibir asignación, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un periodo de 4 meses más con mi bebé. A la vuelta, cuando me reintegro de ese periodo de excedencia, ¿por qué excedencia? Porque excede los 90 días, el empleador podrá disponerlo. ¿Cómo va a disponer ese reingreso? En el cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, en un cargo o empleo superior o inferior al indicado, pero de común acuerdo con la trabajadora. Si la mujer no es admitida, después la mujer no es admitida por el empleador cuando al finalizar su periodo de excedencia, va a ser indemnizada, y los plazos de excedencia, como lo vengo repitiendo, no se computarán como tiempo de servicio. Es decir, los plazos de excedencia son meses, de 3 a 6, que se puede tomar la mujer después de sus 90 días de licencia, y son plazos son meses donde no va a cobrar remuneración, no se va a computar como tiempo de servicio trabajado, ¿no? Pero le va a garantizar la vuelta a su empleo, es decir, tiene su puesto de trabajo garantizado. Sea el mismo, sea uno superior o inferior con arreglo a ella, y si el empleador no la quiere admitir en su trabajo, la tendrá que indemnizar. Para gozar de la posibilidad de terminar con el contrato de trabajo, percibiendo una compensación por mi tiempo de servicio, si tengo a mi bebé, decido no volver al trabajo, quiero rescindir mi contrato, quiero terminar mi trabajo, ¿sí? Para poder recibir una compensación por el tiempo de servicio, o quiero quedar en situación de excedencia, quiero tomarme 4 meses más, yo, mamá, trabajadora, tengo que tener 1 año de antigüedad como mínimo en la empresa. ¿De acuerdo? Ahí vemos son derechos que están condicionados a ciertos requisitos, y en este caso, si yo quiero terminar mi contrato, no quiero volver, quiero colocarme en situación de excedencia, me quiero tomar unos meses más con mi bebé, yo tengo que tener 1 año de antigüedad como mínimo en la empresa. Bien. Hay una opción tácita. ¿Tácita por qué? Si la mujer no se reincorpora a su empleo, luego de vencidos los plazos de licencia, llegan mis 90 días, se cumplen mis 90 días corridos, y yo no vuelvo al trabajo, y no se lo comunico al empleador 48 horas antes, ¿sí? No aviso al área de recursos humanos 48 horas antes que no voy a regresar a mi puesto de trabajo porque voy a hacer uso de mi derecho de excedencia, ¿sí? Se entenderá que opta por la percepción de la compensación del artículo anterior. Es decir, es una rescisión tácita del contrato. No aviso que voy a volver 48 horas antes de terminar mi periodo de licencia por maternidad. Si yo 48 horas antes no aviso que me acojo al estado de excedencia, no aviso que no voy a volver, no vuelvo a mi trabajo, se entiende que rescinde el contrato y que opta por la compensación del servicio brindado. No se reincorpora dentro de los 90 días y no comunica el estado de excedencia. No avisa que quiere seguir 3 meses y medio más y después volver. Al no avisar eso, se entiende que rescinde el contrato, que no quiere volver a su trabajo y que tiene derecho a gozar de la compensación por el tiempo de servicio.
Bien. Estábamos hablando del estado de excedencia. Tenemos la protección de la maternidad, como lo vimos con los 90 días de licencia. Tenemos el estado de excedencia, que quiere decir, esos 90 días quiero tomarme más de 90 días de licencia, perfecto, lo tengo que comunicar 48 horas antes y saber que no es el periodo de licencia materna de los 90 días que yo percibo mi asignación, no es tiempo de servicio y no voy a percibir ninguna remuneración. En cuanto a los beneficios sociales, se denominan beneficios sociales a las prestaciones de seguridad social no remunerativas, no dinerarias, no se acumulan, ni se sustituyen en dinero que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia. Los beneficios sociales, que son gastos de medicamentos, son gastos de guardería y gastos de útiles escolares. ¿A qué me refiero? La ley prevé beneficios sociales, que son beneficios que no son remunerativos, no son sustituibles en dinero, no se acumulan, brinda al empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, y es para mejorar la calidad de vida del trabajador o de la familia a su cargo. Gastos de medicamentos debidamente documentados, odontológicos del trabajador, de su familia, que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes, son reintegro de gastos de medicamentos, gastos médicos, gastos odontológicos. Gastos de guardería. Los gastos de guardería son reintegros documentados con comprobante de gastos de salas maternales, guarderías que utilizan los trabajadores con hijos de hasta 6 años de edad, cuando las empresas no contaren con esas instalaciones. ¿Qué pasa en este punto? Este punto de beneficios sociales hace mención a gastos que tenga el trabajador en cuanto a medicamentos, gastos de guardería de sus hijos hasta los 6 años, de gastos de útiles escolares. Menciona al empleador, pero en realidad, consultando varios sectores, son arreglos que hace el empleador con el sindicato. Es decir, el que le brinda estos beneficios sociales a la mujer trabajadora es el sindicato. Por ejemplo, los gastos de guardería. Los gastos de guardería de los niños de hasta 6 años, en lo que hace a una empleada de comercio, por ejemplo, el estatuto, los empleados de comercio, sí, el sindicato es el que le cubre un porcentaje del jardín maternal o de la guardería, pero es el sindicato, la mujer tiene que estar afiliada al sindicato. ¿Bien? Entonces, lo mismo sucede con los gastos de útiles escolares, los medicamentos, no es que el empleador es el empleador el que provee de útiles escolares, guardapolvo, va a cubrir gastos de medicamentos, va a cubrir los gastos de guardería, no, esos son arreglos que se hacen con el sindicato propio de cada área de trabajo. Por ejemplo, consulté a una madre trabajadora que trabaja en el área de salud, del sindicato de la sanidad, es decir, trabaja para un laboratorio en el parque industrial, sí, a ella le cubre un porcentaje, tiene que presentar un porcentaje de guardería, presentando la documentación, pero es un arreglo que hace el sindicato, que lo puede, en algunos sectores lo puede otorgar el empleador, lo puede otorgar el sindicato, pero bueno, es propio del estatuto con el que esté la mujer. Hablamos del estatuto del empleado de comercio, en este caso de la sanidad, otro tanto tendrán el sector bancario, ¿sí? Eso en cuanto a los beneficios sociales. Después tenemos el tema de las licencias especiales. ¿A qué se refiere con licencia especial? A la licencia paterna, la licencia paternal. Eso la ley la
denomina por nacimiento de hijo, el padre tiene 2 días corridos. Y así como lo ven, es la única normativa que hace referencia al padre y le da 2 días corridos. Que en el caso de tener su bebé un viernes, lamentablemente el lunes se tiene que reintegrar. Es decir, los 2 días corridos fueron sábado y domingo. Este es un artículo que hay que rever, que hay que discutir, que hay que profundizar, reflexionar, porque es tanta la protección que tenemos las mujeres, que se nos dan en tantos días, que el esfuerzo de familia recae en la mujer, pero por el mismo reconocimiento que le da la ley. Es decir, como mencionaba en los convenios internacionales, la mujer tiene una doble jornada en su casa y en su trabajo, y el hombre es el que le toca, o sea, el que tiene que salir a trabajar porque no tiene días, no le dan días de licencia. Eso por un lado, y por el otro, tampoco fomenta tiene la posibilidad de compartir con su hijo recién nacido, porque 2 días, convengamos que esa es la única licencia que le da la ley de contrato de trabajo al padre. ¿Sí? La ley de contrato de trabajo le da 2 días corridos por nacimiento al padre. A lo que yo voy es que tenemos una amplia regulación en protección de la maternidad, estado de excedencia, beneficios sociales. De la misma manera tendría que estar regulado la licencia para el padre, para fomentar la copaternidad, por supuesto, ¿sí? Y que no recaiga todo sobre la madre, cuando estamos hablando de un vínculo que es entre los 3, bebé, padre, madre. Es decir, no puede, estamos hablando de 2 días corridos. Es una situación que hay que rever porque, bueno, amerita otro tipo de discusión. En cuanto a ANSES, yo lo consideré importante de tocar porque ANSES es el organismo de la seguridad social que le va a otorgar la asignación a la mujer durante esos 90 días, de licencia que tiene la mujer, licencia por maternidad, va a percibir una asignación social que la va a pagar ANSES. No es su empleador el que paga remuneración en esos 90 días, porque no es remuneración. Entonces, antes del tercer mes de embarazo, debe iniciar los trámites en ANSES, la madre trabajadora, a fin de recibir el cobro de la asignación por embarazo, que es el prenatal, se percibe hasta la fecha de parto, y tenemos la asignación por maternidad, que es el derecho que tiene de percibir el equivalente a su remuneración por parte de ANSES. ANSES le paga el equivalente a su remuneración, mientras que hace uso de la licencia por maternidad. Durante estos 90 días en que no hay prestación laboral, la mujer no percibe remuneración de su empleador, el empleador no efectúa aportes ni paga contribuciones, los salarios están a cargo de la ANSES. Por eso, antes de iniciar el tercer mes de embarazo, la mujer debe concurrir a ANSES y debe acreditar con una serie de documentos que se llevan desde la empresa para gozar del prenatal, como se conoce, hasta la fecha de parto, y luego de la fecha de parto, con el certificado de nacimiento, con el acta de nacimiento, nuevamente ANSES, para percibir la
asignación por hijo. Entonces, acá me salté. Tenemos natal hasta la fecha de parto, luego tenemos durante los 90 días de licencia me va a pagar, voy a percibir una asignación por parte de ANSES, no voy a tener remuneración de mi empleador, no es el empleador el que paga ANSES en esos 90 días, se llama la asignación por maternidad, y una vez que nace mi bebé, debo concurrir con el acta de nacimiento para tramitar la asignación por hijo. Son 3 asignaciones: por embarazo, prenatal, hasta la fecha de parto, la asignación por maternidad durante los 90 días de licencia, y a partir del nacimiento del hijo comienza la asignación por hijo. Se debe tramitar la asignación por hijo. Es requisito para percibir las asignaciones que la trabajadora esté registrada y tenga una antigüedad en el trabajo mayor de 3 meses. Está registrada y estar en la empresa por un periodo mayor de 3 meses. Un dato importante es que, además, la trabajadora de tener que ir a ANSES y acreditar esa serie de documentación para poder percibir, ¿sí?, percibir las asignaciones, también tiene que presentarse en la obra social, ¿sí?, al comienzo del embarazo, y poner en conocimiento su estado. En estos momentos, bueno, se hace todo virtual, o de manera virtual o presencial, se va a la obra social, se lleva el certificado médico, y porque incluso cambia el carnet de afiliación, ¿de acuerdo? Que es otra documentación que consta, que tiene la mujer para acreditar su periodo de madre gestante. O sea que es importante ir a la obra social y acreditar el estado. Bien, venimos hablando del trabajo del sector privado, con las licencias de los 90 días, con el estado de excedencia, es decir, quiero exceder mi licencia de los 90 días, con la obligación que tengo de presentar el certificado médico acreditando la fecha presunta de parto, cuando nace el bebé tengo que llevar al trabajo el acta de nacimiento del hijo. Bien. Eso es en cuanto a la ley de contrato de trabajo, que como bien dije, excluye el servicio doméstico y excluye a los trabajadores agrarios. En esta investigación, y para no seguir con los artículos que por ahí se torna pesado, en cuanto al servicio doméstico y a los trabajadores agrarios, el servicio doméstico se acoge a la ley de contrato de trabajo, que es un doble juego que se puede hacer, digamos. El servicio doméstico, el servicio agrario puede tener las empleadas, las trabajadoras del servicio doméstico, las madres trabajadoras del servicio doméstico, las madres trabajadoras del servicio agrario, tienen su ley. Esa ley, en el caso de las trabajadoras del servicio doméstico, trabajadoras o trabajadores del servicio doméstico, esa ley aplica la ley de contrato de trabajo, que es la ley que venimos hablando. Entonces tenemos la licencia por maternidad, como la acabo de explicar, con los 45 días antes del parto, con los 45 días después del parto, comunicando el embarazo, gozará también de la conservación del empleo, la trabajadora del servicio doméstico. O sea, es como lo venimos hablando de la ley de contrato de trabajo. La ley del servicio doméstico aplica la ley de contrato de trabajo, que es una posibilidad que tiene. También en caso de despido, el servicio doméstico de la misma manera tiene una presunción desde la fecha de parto 7 meses y medio antes, 7 meses después, de la misma manera. Y el trabajador de casas particulares, es decir, la licencia parental, la licencia del padre, el padre del hijo recién nacido tiene derecho a 2 días corridos de licencia por nacimiento, como lo venimos viendo en la ley del contrato de trabajo. En cuanto a los trabajadores agrarios, y esto es la novedad legislativa que encontré en mi investigación. El personal agrario
como bien le explicaba, cada madre, cada padre, cada padre, no podemos hablar de un trabajo general, tenemos que ver al caso particular. En este caso, si tenemos un trabajador agrario, podemos ver por su actividad que el trabajo agrario puede consistir. En cuanto a las mujeres, en un personal femenino permanente y en un personal femenino temporario, porque tiene que ver con el agro, ¿sí? Tiene que ver con la actividad propia del agro, con la actividad propia de este régimen. El personal femenino permanente del servicio de los trabajadores agrarios aplica la ley de contrato de trabajo. Y el personal femenino temporario tiene derecho a la licencia por maternidad. Cuando comenzara la licencia por maternidad, comenzara durante el tiempo de efectiva prestación de servicio. Como lo vengo diciendo, en el servicio agrario, en el trabajo agrario, tenemos un personal que es permanente, ley de contrato de trabajo. Un personal temporario propio de la actividad, bueno, no, llámese personal que se contrata propio en una temporada para determinada cosecha, por ejemplo, bueno, para que ese personal femenino tenga derecho a la licencia por maternidad, debe comenzar durante el tiempo que tenga que prestar esos servicios, porque es temporal. En la licencia parental o la licencia por paternidad, acá es donde encontré la novedad legislativa, porque el personal agrario permanente, es decir, el padre que trabaja en el régimen, que está bajo el régimen agrario de manera permanente, de prestación continua, tiene 30 días corridos, con goce de haberes y puede ser utilizado por el trabajador de manera ininterrumpida entre los 45 días anteriores a la fecha presunta de parto y los 12 meses posteriores al nacimiento. ¿Por qué es una novedad legislativa? Porque vengo hablando de 2 días, el padre tiene 2 días de licencia por nacimiento de su hijo. En esta ley, en el régimen agrario, vemos que el padre que realice prestación de manera permanente de trabajo, tiene 30 días corridos gozando de haberes y teniendo la opción de utilizarlo o los 45 días anteriores o durante el periodo ese de 45 días anteriores a la fecha presuntiva de parto o los 12 meses posteriores al nacimiento. Eso en cuanto a los padres que hayan tenido hijos, que sean trabajadores del agro de manera temporal, de manera permanente. Y el personal temporario, ahí sí volvemos a la licencia por nacimiento del hijo de 2 días corridos. Pero bueno, es un régimen en cuanto al personal agrario permanente novedoso y perfectamente posible de aplicar a lo que venimos hablando de los 2 días que tiene todo el resto de los padres por nacimiento de hijo. Bueno, entonces acá vimos ya todo lo que tiene que ver con el sector privado. El sector privado, los trabajadores de la ley de contrato de trabajo, vimos el servicio doméstico, vimos los trabajadores agrarios y los trámites que se realizan en ANSES, tanto los trabajadores bajo la ley de contrato de trabajo, el servicio doméstico, realizan el mismo trámite ante ANSES para que ese organismo abone, le va a abonar la asignación en la época de la licencia de los 90 días, y luego también va a abonar el prenatal antes del nacimiento, y luego del nacimiento vamos a seguir con la asignación por hijo. Esos son los trámites a realizar en ANSES por los trabajadores del sector privado. Y el sector público, en este caso, el sector público, ¿a qué hago mención en el sector público? El sector público tiene que ver con los trabajadores del Estado en su concepción amplia. Son trabajadores que pueden depender de nación, son trabajadores que pueden estar ser empleados de provincia, ser empleados de un municipio, ¿bien? Entonces,
El sector público, en cuanto al derecho de lactancia, le da más beneficios, ¿bien? Porque vengo destacando que hay un piso. Bueno, de ese piso de derechos yo no puedo bajar, pero sí puedo reconocer, y no puedo privar de derechos, pero sí puedo reconocer más derechos. Entonces el sector público tiene 2 descansos diarios de 1 hora, o suman esos descansos y trabajan 2 horas menos por día, por ejemplo, o ingresan 2 horas más tarde del ingreso que tenían antes de ser madres. El sector público, veníamos hablando del sector privado, tiene 2 descansos de media hora, el sector público tiene 2 descansos de 1 hora, que también se pueden sumar. Y las licencias, estas licencias, este es el derecho de lactancia, que es el derecho de descanso diario, el descanso diario para lactancia. En cuanto a las licencias por maternidad y paternidad, en el sector público, cada jurisdicción varía, ¿sí? No es que yo puedo establecer en concreto cuántas son las licencias en cada jurisdicción varía. Nación tiene sus licencias, provincia, municipio tiene la suya. ¿A qué voy? Por ejemplo, un empleado del sector público, perteneciente a la administración pública nacional, ¿sí? Tiene 100 días de licencia para la madre y tiene 5 días hábiles para el padre. Entonces el sector público perteneciente al ámbito nacional. Si nos vamos al ámbito provincial y municipio, ahí podemos ver lo que veníamos hablando. Está sujeto a leyes locales que varían la cobertura de días. Tenemos una licencia por maternidad que va entre los 100, 180, 210, los 200 días. Eso es propio de cada jurisdicción. ¿A qué voy? Por ejemplo, eso en cuanto a maternidad, pero en cuanto a la paternidad tenemos en la provincia de Chubut, el padre tiene 2 días, como en Entre Ríos, 2 días corridos, igual que en Jujuy, igual que en Misiones. En Catamarca, Formosa, tenemos 3, 4 días de la licencia del padre por nacimiento de su hijo. Bueno, Corrientes, Mendoza, 5. Bueno, acá ya sí se despega un poquito de los 2 días de Entre Ríos, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, los padres por nacimiento de su hijo pueden tomarse 8 días antes del nacimiento de un hijo, y en La Pampa y Neuquén se extienden a 10 días. La coparentalidad en mayor medida la vemos en provincias como Chaco, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán. Ahí sí ya vemos 15 días de licencia, se despega notablemente de lo que es Entre Ríos. Y sin duda la provincia con más días de licencia paternal, licencia por paternidad, son los empleados públicos de La Rioja, que tienen 30 días. En la ciudad de Buenos Aires también se pasaron a 15 días, más otros 30 corridos que la persona podrá tomar durante el primer año de vida del bebé. Pero bueno, esto es propio de cada provincia, de cada jurisdicción. Lo que sí es importante, lo que sí queda, se puede estipular, es el derecho de lactancia en el sector público, que son 2 descansos diarios de 1 hora. A diferencia del sector privado, que tenemos 2 descansos diarios de media hora. Entre Ríos. Consideré importante tocar el tema de Entre Ríos. Estamos en el sector público, hablamos de nación, hablamos de provincia y municipio, por dar ejemplos de cómo se maneja la licencia por maternidad, por paternidad, que lo regula cada jurisdicción, siempre, como le vengo diciendo, por arriba del piso que tenemos, dándole más derechos, más beneficios, no privando. Y Entre Ríos es un caso particular. Entre Ríos como provincia. Entre Ríos tiene
en las licencias para la licencia por maternidad y la licencia por parental. Los empleados de la provincia tienen 90 días corridos a partir del 8º mes de embarazo, debiendo acreditar con certificado médico. Entonces, los agentes de la provincia, ¿sí?, tendrán derecho a su uso cualquiera sea su antigüedad, con goce de haberes. La licencia por maternidad son 90 días corridos a partir del 8º mes, debiéndose acreditar con certificado médico. La agente debe denunciar el estado de embarazo al primer mes. Al finalizar la licencia por maternidad, la agente gozará de 2 horas diarias continuas al comienzo o finalización de la jornada laboral durante 90 días corridos para la atención del recién nacido. Acá vemos que la madre lactante va a tener 2 horas diarias continuas al comienzo o finalización de la jornada durante 90 días corridos para la atención del recién nacido, ¿sí?, al finalizar los 90 días contados a partir del 8º mes. Eso en cuanto al personal femenino y al empleado, a las trabajadoras del sector público. Y en cuanto al padre, en cuanto al trabajador del sector público que fue padre, tienen 2 días hábiles por nacimiento. Acá son hábiles, en el sector privado son corridos. O sea, si cae un viernes, va a contar a partir del lunes. Con goce de haberes, lo conceden los directivos. Bien. Los directores. Esa es en Entre Ríos cómo funciona. Para llegar finalmente a la ley 26.873, que se promulga en el año 2013 en Argentina. Esta es una ley que se puede ver como parte de las políticas públicas que lleva adelante el Estado. ¿Bien? Nosotros venimos hablando de los derechos de las trabajadoras, de los derechos de los padres con hijos, del sector público, del sector privado, a la normativa. Ahora el Estado, como hice mención al comienzo de mi charla, no solo debe brindar derechos, sino que debe hacerlos prácticos, o sea, debe poder brindar políticas públicas para poder efectivizarlos, para poder concretarlos y que se hagan realidad. Este es el caso de la ley del año 2013, ¿sí?, que lleva el número 26.873 y tiene que ver con la promoción y concientización pública sobre la importancia de la lactancia materna y demás prácticas de nutrición segura para lactantes y menores de 3 años. Una ley para llevar adelante, para hacer efectivo el derecho de lactancia que venimos hablando por parte del Estado, que busca promocionar, que busca la concientización pública sobre la importancia de la lactancia materna, ¿sí?, y demás prácticas de nutrición. Entre Ríos adhiere a esta ley en el año 2016. Entre Ríos puede tener sus propias políticas o puede adherir a la ley. Entre Ríos adhiere a esta normativa. En esta normativa tenemos 4 cuestiones prácticas. Hasta los 6 meses tenemos promoción de la lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en niños de hasta 6 meses de edad. Esta ley menciona hasta los 2 años la promoción de la lactancia materna continuada y alimentación complementaria oportuna para niños de hasta 2 años de edad. Habla de la